Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, Matías Piatti les habla en esta oportunidad. En esta clase vamos a trabajar cálculo del producto del ingreso y del gasto. En esta clase vamos a analizar el valor de la economía de un país. ¿Cuánto crea valor? ¿Cuánta riqueza genera un país? Y lo más importante, cómo se distribuye entre los habitantes ese valor creado, y qué destino tienen todos los bienes y servicios que se producen en la economía. Y justamente para analizar, para interpretar, para cuantificar el valor de toda la riqueza que produce un país, la economía ha desarrollado distintos conceptos. Vamos a empezar por el del valor de la producción. Cuando pensamos en cuánto produce un país, como por ejemplo el nuestro, la República Argentina, decimos 12 millones de toneladas de cemento, bueno, estas cifras que vemos acá, 10.000 millones de litros de leche, medio millón de toneladas de queso, 225.000 toneladas de leche en polvo, medio millón de automóviles, 11 millones de neumáticos, 6 millones de entradas al cine, 44.000 millones de minutos de llamada telefónica desde líneas de teléfono fijo, etcétera. Todas estas cifras corresponden, son muy aproximadas a lo que produce nuestro país, la economía de Argentina, en un año. Ahora bien, todas estas cifras, para cuantificarlas, para sumarlas unas con otras, hay que pasarlas a precio, porque es imposible sumar millones de minutos de llamadas telefónicas con toneladas de queso. Entonces lo primero que hay que hacer es a todos estos volúmenes de producción pasarlos a precios, a pesos, a millones o miles de millones de pesos. Y una vez que hacemos eso, que los pasamos a pesos, a todos estos rubros, estos productos y servicios que produce la economía, y los sumamos a todos ellos, a todos esos precios, obtenemos el valor bruto de la producción. Es decir, la producción de bienes y servicios de toda la economía, ya sean bienes finales o intermedios. Cuando hablamos de bienes finales, nos referimos a los que no requieren ningún otro proceso adicional para ser consumidos. ¿eh? Y cuando hablamos de bienes intermedios, nos referimos a aquellos que todavía requieren, antes de salir al mercado de consumo, requieren algún proceso productivo, económico, intermedio para que se convierta finalmente en un bien final. Digamos que los bienes intermedios son insumos que se utilizan en la producción de bienes finales. Bien, ¿cuál es el problema con esta cifra, con la cifra de la sumatoria de la totalidad de todos los bienes y servicios, ya sean intermedios o finales, que se producen en la economía? El problema que hay con esta cifra es la doble contabilidad. ¿eh? Algunos bienes producidos son insumos de otros, que a su vez pueden ser insumos de otros, que serán finalmente consumidos. Vamos a verlo con este ejemplo. En este país imaginario solamente hay dos unidades productivas, una huerta que produce tomates y una fábrica de latas de tomate. En la huerta se fabrican 1 kilo de tomates por año, que vale 15 pesos cada kilo, y dos latas de tomate al año, empleando los tomates que salen de la huerta, que cuestan 30 pesos cada una de ellas. Si sumamos simplemente los 2 kilos de tomate con las dos latas que se han fabricado, obtenemos 90 pesos. Pero realmente el valor bruto de la producción es un indicador válido, fehaciente, apropiado para medir la riqueza que produce año a año la economía de un país. Bueno, dentro de cada lata de tomate están incluidos los kilos de tomate que ha producido la granja. Entonces, estos 90 pesos que refleja la sumatoria de todos los bienes que produjo la economía, sin importar si algunos fueron insumos de otro, efectivamente refleja lo que se produjo y se consumió en la economía de ese país. Acá lo que se consumieron son las dos latas de tomate que llegaron al consumidor, a la familia. Los
kilos de tomate de la granja, de la huerta, están incluidos en esa lata. Entonces, la simple sumatoria de estos bienes, algunos intermedios y otros finales, ¿reflejan efectivamente la riqueza producida y consumida? Bueno, la cifra del valor bruto de la producción entonces es una cifra abultada, que no refleja el verdadero valor que crea la economía de nuestro país y de cada país, porque hay escondidas estas superposiciones y duplicaciones. Para obtener el valor creado libre de estas interferencias es necesario recurrir a otro concepto que es el de producto bruto, que es lo mismo que decir valor agregado, y ahora vamos a ver por qué. El Producto Bruto Interno se define como el conjunto de bienes y servicios reales, finales, esto es muy importante, producidos en el país en un año, y hay tres maneras de medirlo. Vamos a ver cada una de ellas. Bien, el primer método para medir el Producto Bruto Interno es el método del valor agregado, que lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Se trata de una economía cerrada y sin sector público. Esto significa que es un país absolutamente imaginario, en el que no hay sector externo, no hay importaciones ni exportaciones, ni tampoco hay Estado, no hay administración pública que recaude impuestos y que realice gasto público. Únicamente, digamos, tiene las actividades que se pueden ver en el cuadro y en el gráfico, en el que una mueblería de venta al público vende una silla a 200 pesos a uno de los vecinos de la comunidad. Esta fue comprada a su vez a una carpintería que se la había vendido a 180 pesos, que a la vez había comprado a un aserradero la madera que está incorporada en la silla por 130 pesos. Este establecimiento había comprado troncos a un campo por valor de 60 pesos y finalmente vamos a suponer que el campo no compró nada a ninguna otra empresa, no requirió ni fertilizantes, ni semillas, ni abono. Bueno, es un país imaginario. Si para calcular cuánto produjo esta economía sumamos las ventas de cada empresa, este cálculo nos daría como resultado 570 pesos. Ahora bien, ¿podemos afirmar que esta economía generó valor por ese importe? Bueno, claramente no, porque estaríamos sumando más de una vez el valor generado por el campo, el aserradero y la carpintería, lo mismo que nos ocurría con el ejemplo anterior de la isla que producía tomates y latas de tomate. Por esto, digamos, para calcular el valor generado por una economía se tiene que restar a las ventas de cada empresa los insumos comprados a otras. O sea, al valor bruto de la producción hay que restarle el consumo intermedio. Bien, el consumo intermedio de la mueblería fueron los 180 pesos que obtuvo, digamos, que tuvo que invertir previamente para comprar la silla a la carpintería. El consumo intermedio de la carpintería está constituido por los 130 pesos que tuvo que invertir previamente para hacerse de los listones de madera que compró el aserradero. El aserradero también tuvo un consumo intermedio de 60 pesos porque compró troncos al campo, y habíamos dicho que el campo, bueno, no había tenido consumo intermedio, no requirió ni fertilizantes, ni semillas, ni abono, ni agua, ni ningún otro insumo. Por lo tanto, la sumatoria del consumo intermedio de todas las empresas nos da 370 pesos. Ahora vamos a ver entonces efectivamente cuál es el valor que crea cada una de estas empresas de la economía, cuál es el valor que agregan efectivamente, que se denomina valor agregado bruto o producto bruto justamente. Bien, habíamos dicho que esto resultaba de restar al valor bruto de la producción el consumo intermedio. En el caso de la mueblería hay que restar 180 pesos a los 200 a los que la mueblería vendió la silla al público. Digamos, la mueblería obtuvo una silla, compró, digamos, invirtió 180 pesos para hacerse de una silla, y luego de un proceso económico que ocurre en la mueblería, la vende después a 200 pesos. Por lo tanto, el valor que agregó nuevo es de 20 pesos. La carpintería, del mismo modo, digamos, la carpintería invirtió previamente en listones de madera por 130 pesos, realiza un proceso productivo, fabrica silla y la vende por 180 pesos. Pero lo que crea como valor nuevo, o el valor que le agrega a los 130 pesos de los listones, es 50 pesos. Del mismo modo el aserradero compró troncos por 60 pesos, los transformó en listones de madera y le agregó valor por 70 pesos. Y habíamos dicho que el campo no había tenido que recurrir a nadie en este país imaginario para producir esos troncos, así que todo el valor que crea es de 60 pesos. Bien, esta es
justamente la diferencia entre producto y producción. La producción de una economía es el valor bruto de la producción o la sumatoria del valor de las ventas de las empresas, mientras que el producto es la suma del valor agregado de todos los establecimientos productivos, o sea, su producto bruto, que surge de restar al valor bruto de la producción lo gastado en insumos adquiridos a otras empresas, es decir, el consumo intermedio. Al valor bruto de la producción le restamos el consumo intermedio y obtenemos el producto bruto o el valor agregado. Por eso la fórmula, que es una de las primeras, digamos, que estamos viendo ahora, el producto bruto interno es igual al valor bruto de la producción menos el consumo intermedio, que es igual a su vez al valor agregado bruto. Bien, ahora en este cuadro anterior podemos ver que el valor bruto de la producción de la mueblería, estos 200 pesos, es igual a la suma de los valores agregados de todas las empresas que participaron en el proceso productivo de la silla. Estos 20 pesos que agregó la misma mueblería, los 50 pesos de valor agregado de la carpintería, los 70 pesos que agregó en términos de valor el aserradero y los 60 pesos que agregó en términos de valor nuevo el campo. Esta igualdad no es casual, siempre se va a producir. Digamos, los bienes y servicios finales tienen incorporado el valor que agregaron todas las empresas que participaron a lo largo del proceso productivo de ese bien o servicio, tanto de la que produjo el bien o servicio final como de las que aportaron insumos o bienes intermedios. Por eso, esta definición que habíamos dado previamente de Producto Bruto Interno, como la totalidad de los bienes y servicios finales reales producidos en la economía de un país en un año. Ahora vamos a pasar a medir el Producto Bruto Interno a partir de otro método, el método del gasto. Bien, los bienes y servicios que produce la economía, como vimos, se pueden dividir en dos tipos. Por un lado, los bienes o servicios intermedios, a los cuales le falta algún tipo de elaboración por parte de alguna empresa como para ser consumidos o utilizados. Es el caso en el ejemplo que estuvimos viendo de los troncos, los listones de madera e inclusive la silla que la carpintería vende a la mueblería. Y finales, que son los que están listos para ser consumidos o utilizados. En nuestro ejemplo, únicamente el bien final es la silla que la mueblería le vende al vecino de la comunidad. Como vimos, cuando demandamos un bien final en su valor, en este caso la silla de la mueblería, vimos que estaba incorporado el valor de los bienes intermedios que se usaron en la producción de ese bien final. O sea que en el valor bruto de la producción de un bien final ya está incorporado el producto o valor agregado producido por los productores de los bienes intermedios. Esto es lo que estuvimos viendo anteriormente. Por este motivo es que se produce la igualdad a la que hicimos referencia. Por esto sabemos que la suma de los valores brutos de la producción de los productores de bienes finales, en este caso únicamente de la mueblería, es igual a la suma de los valores agregados de todos los productores de la economía. Pero a su vez, los bienes finales se los puede dividir en dos tipos. Por un lado, los bienes para consumo, que son los que consumen las familias en un país. Los bienes finales, como se dice convencionalmente, que son destinados al consumo, significa que los consumen las familias, los habitantes, las personas. Se consumen para, se entiende, satisfacer necesidades, y en este caso, en el que nosotros venimos trabajando, de una economía cerrada, recordemos bien eso, y sin sector público, bueno, la silla la consumía uno de los vecinos de la comunidad y bueno, se la lleva a su domicilio para compartirla con su familia. Y por otro lado, bienes para inversión, que son los bienes de capital, se entiende convencionalmente, que son durables, que los consumen las empresas. Así como cuando hablamos de consumo nos referimos a lo que consumen las familias, cuando hablamos de inversión se entiende que son bienes finales que consumen las empresas justamente para ampliar sus capacidades instaladas, para desarrollar nuevos procesos productivos. Bueno,
En nuestro ejemplo, reiteramos una economía cerrada y sin sector público y únicamente hay un único bien final, que es la silla. Bueno, así como la consumió el vecino de la comunidad, podría haberla consumido una empresa, quizá que amplió sus oficinas y necesita más puestos de trabajo para los administrativos o la burocracia de esa empresa. Por lo tanto, el valor agregado o el producto bruto, que dijimos eran los bienes finales, los bienes y servicios finales reales producidos en la economía de un país en un año, va a ser igual a todo lo que se demanda para consumo, que compran las familias, más todo lo que se demanda para inversión, porque no hay otro destino posible en una economía cerrada y sin sector público. Únicamente los bienes finales los pueden consumir en este país imaginario de una economía cerrada y sin sector público únicamente o las familias o las empresas para inversión. Por lo tanto, entonces, reiteramos, el Producto Bruto Interno en esta economía cerrada va a ser igual al consumo más la inversión. Bien, vamos a analizar ahora el tercer método para medir el Producto Bruto Interno, que es el método del ingreso. Y vamos, a partir del análisis de este método, a sacar conclusiones muy importantes. Vamos a descubrir nuevas igualdades, nuevas equivalencias. Bien, habíamos dicho que el Producto Bruto Interno era igual al valor agregado, ¿no? Lo dicho hasta acá en las anteriores situaciones. Y vamos a ver ahora que también es igual al ingreso. Hay una nueva igualdad, que es que el Producto Bruto Interno es igual al ingreso bruto. Para comprenderlo vamos al ejemplo de siempre, en esta economía cerrada y sin sector público, donde hay únicamente un solo bien final, que es una silla. Para comprender esta igualdad entre el producto y el ingreso, vamos a analizar la situación, en este caso, de una sola de las empresas de esta economía, que es la carpintería. En la carpintería, el empresario, que ahí aparece el dueño de este emprendimiento, compró listones de madera al aserradero. ¿Recuerdan? Por un valor de 130 pesos, lo que constituye su consumo intermedio. ¿Cuál es el valor que agrega esta carpintería a los listones recibidos? Bueno, el valor que le agrega, habíamos visto, 50 pesos. ¿Cómo hace para agregar, digamos, incorporarle ese valor a los listones? Bueno, lo hace el propietario de la carpintería demandándole a la población los factores productivos de los que ésta es titular, y remunerando a estos factores o a la población, de alguna manera indirectamente, con la retribución que le corresponde a cada uno. Vamos a verlo con un ejemplo hipotético. El dueño va a contratar al factor trabajo para que su titular, un trabajador, manipule las lijadoras y los martillos y serruchos, y le va a pagar 10 pesos en salario. Por otro lado, el factor tecnología, para que la titular le entregue los planos de un modelo de silla ergonómico, cómodo, vistoso, y le va a pagar 5 pesos en concepto de regalías o patentes. En tercer lugar, el factor capital fijo, para que el titular de este factor le provea en alquiler los bienes de capital, las lijadoras, los martillos, los serruchos, y le va a pagar 7 pesos en alquileres de estas herramientas y capital fijo, en definitiva. En cuarto lugar, el capital físico, para que su titular le alquile el galpón, concretamente el edificio donde poder instalar la carpintería, le va a pagar también alquileres, en este caso 10 pesos. Y por último, él mismo, el factor empresario, se va a autorremunerar la función de liderazgo y de gestión del emprendimiento, pagándose 18 pesos en conceptos de beneficios o ganancias. Con todas estas contrataciones de factores, el dueño de la carpintería va a transformar los listones, que es el consumo intermedio, en una silla. Le va a agregar valor a los listones transformándolos en silla. Va a remunerar con 10 pesos en salarios al trabajador, con 5 pesos en regalías a la tecnología, con 7 pesos en alquileres al capital fijo,
con 10 pesos de alquileres al capital físico y con 18 pesos se va a autorremunerar y van a ser sus beneficios, lo que totaliza 50 pesos, digamos, que es el valor agregado. El valor agregado se compone de las remuneraciones a los factores que fueron movilizados justamente para agregar valor y por lo tanto constituyen las remuneraciones a estos factores. Por eso es que decimos que el Producto Bruto Interno es igual al ingreso. Porque justamente el valor agregado se conforma por las remuneraciones de los factores que intervinieron en el proceso productivo. Como esta situación se replica en las demás empresas de esta economía, en el campo, digamos, también hay un trabajador, en el aserradero, en la mueblería. En la mueblería también hay factores productivos que intervienen en el proceso económico de esa unidad económica, de esa unidad productiva. En el aserradero también hay factores productivos que intervienen en el proceso productivo. Bueno, la suma de las retribuciones a los factores que se pagan en cada empresa, o sea, el valor agregado de cada unidad productiva, es igual al Producto Bruto. Por eso, esta igualdad de que, como dijimos, el Producto Bruto Interno es igual a valor agregado y a su vez es igual al ingreso bruto. Ahora bien, como todo el ingreso de las familias no es gastado en un 100% en consumo, hay algunos sectores de la población que cuentan con margen para el ahorro, que se simboliza justamente el ahorro con la sigla S, por su equivalente en inglés save. Esa parte del ingreso que no se destina al consumo es la que va a financiar la inversión de las empresas. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, a través del sistema financiero. Entonces, como habíamos dicho, cada una de las unidades productivas de la economía contrata factores para desarrollar el proceso productivo, valga la redundancia, y los remunera a los titulares de esos factores. Los remunera por la contratación justamente del factor, pero en definitiva los titulares de los factores son la población del país, que es propietaria del factor capital, del factor trabajo, del factor recursos naturales, del factor tecnología. Algunos de los integrantes, por decirlo de alguna manera, de la sociedad tienen capacidad de ahorro, y entonces no gastan todo su ingreso que lo obtuvieron por ofrecer sus factores al sistema productivo, no lo gastan completamente en consumo y tienen capacidad de ahorro. Y a través del sistema financiero, esos fondos que ahorra, que tienen capacidad de ahorrar algunos de los integrantes de la sociedad, son derivados al sistema productivo nuevamente para financiar la inversión de las empresas. Sintetizando, entonces, esa parte del ingreso que tiene la población que no se gasta en consumo, que las familias no destinan a consumir bienes finales, es ahorrado y es ahorrado a través de los diferentes mecanismos financieros que ofrecen los bancos y otras entidades del sistema, plazos fijos, bonos, fondos comunes de inversión, etc. Y el sistema financiero es el encargado de poner a disposición del aparato productivo esos fondos para financiar la inversión. Por eso es que el ingreso es destinado, el ingreso de la población en definitiva, es destinado al gasto del consumo o a financiar la inversión a través del sistema financiero. Vamos a pasar ahora a analizar otro aspecto que no hemos visto hasta ahora, que es la siguiente situación: los bienes de capital que se desgastan. Los bienes de capital, las herramientas, las maquinarias, los edificios de la economía, de las unidades productivas, sufren un desgaste a medida que se los va utilizando, que produce una pérdida de valor. A esta pérdida de valor, a este desgaste, se lo denomina depreciación. Y para compensar esta depreciación, las empresas hacen reservas equivalentes en dinero que se las llama amortizaciones. En todo el análisis del cálculo del ingreso, del producto y del valor agregado que venimos haciendo, no se tuvo en cuenta esta pérdida de valor de la maquinaria y de los equipos existentes. Entonces, tenerla en cuenta sería restársela al valor generado por la economía, y esto será lo que va a transformar a cualquiera de las versiones del ingreso, del producto o del valor agregado en neto, en lugar de bruto. Vamos a ver la situación a través de este ejemplo. Es también un país imaginario. La única actividad económica es la de una empresa de transportes que se llama City Veloz, que presta el servicio de transporte público,
Y para eso dispone de varios colectivos nuevos que le costaron 2.500.000 pesos en total, y que se deprecian un 20% cada año. Es decir que al cabo de 5 años, si estos colectivos no son reemplazados o refaccionados, van a quedar obsoletos. Durante el primer año de funcionamiento, la empresa genera ingresos por 1.000.000 de pesos, a partir de la venta de pasajes, de cospeles a los ciudadanos, a los usuarios. Como la empresa City Veloz es la única actividad económica en este país imaginario, su ingreso bruto interno es igual al PBI de este país, que es 1.000.000 de pesos. El empresario, propietario de City Veloz, quiere quedarse bajo el concepto de beneficios con 600.000 pesos que sobran después de pagar las siguientes remuneraciones: 200.000 de salarios a los choferes, 150.000 que paga de alquiler al galpón donde se estacionan las unidades durante la noche, y 50.000 pesos de patentes a una empresa de software propietaria del programa informático, digamos, con el que los pasajeros consultan cuando llega el colectivo a la parada, qué combinaciones de líneas hacer, etcétera. Bien, si cada año la empresa remunera los factores de esta manera y no se contempla la depreciación, estos 500.000 pesos anuales, este 20% anual que sufren los colectivos, al cabo de un lustro, dijimos, City Veloz se queda sin capital. Entonces, es necesario entonces que una parte del ingreso bruto y por lo tanto del producto bruto sea reservada para amortizar este desgaste. O en otras palabras, esto supone que el ingreso bruto o el PBI, que es el equivalente, incluye en su interior el gasto de depreciación. Identificarlo, computarlo y destinar una parte del ingreso para atenderlo es esencial para, darle sustentabilidad y permitir la reproducción del sistema económico a lo largo del tiempo. En el caso de City Veloz es necesario que un 20% de los 2.500.000 que costaron las unidades sean resguardados a este fin año a año. Entonces, bueno, dada esta cuestión, esta es la remuneración de los factores que debería realizarse. 200.000 a los trabajadores, 200.000 remunerando al factor trabajo, 150.000 se puede remunerar al propietario del capital físico fijo, por los alquileres del galpón, 50.000 se puede abonar en regalías al factor tecnología, y los beneficios del empresario no van a poder ser de 600.000, sino de 100.000, para poder reservar 500.000 para la amortización año a año. Bien, si el ingreso bruto interno menos las amortizaciones es igual al PBI menos la depreciación, bueno, esto significa que identificamos el ingreso neto interno o el producto neto interno, que para el caso de City Veloz es de 500.000 pesos. Ahora bien, cuando al Producto Bruto Interno se le resta la inversión de reposición, dijimos, al Producto Neto Interno. Pero esto no significa que no se esté contemplando en ese número del Producto Neto Interno ningún consumo de las empresas. Por eliminar la inversión de reposición no eliminamos el componente de inversión de la fórmula Producto Neto Interno igual a consumo más inversión, porque si no estaríamos reduciendo el PBI al consumo únicamente de las familias. Al identificar y restar la inversión de reposición al Producto Bruto Interno y encontrar el Producto Neto Interno, se está contemplando únicamente la inversión que permite expandir al sistema productivo año a año. Esto ocurriría, por ejemplo, en el caso de la empresa City Veloz, si tomara esta empresa un crédito del banco para comprar 2 nuevos colectivos por 1.000.000 de pesos. Entonces, en ese caso, el Producto Neto Interno pasaría de 500.000 pesos a 1.500.000 pesos. Para diferenciar ambos tipos de inversiones, por decirlo de alguna manera, se habla por un lado de inversión bruta interna, que contempla en su interior la inversión de reposición junto a la inversión líquida o neta. Y por otro lado, la inversión neta interna, que es únicamente la inversión líquida, es decir, esta inversión nueva, expansiva, que amplía las capacidades instaladas de la economía. Vamos a incorporar ahora a 2 nuevos actores en el sistema económico. Vamos a hablar ahora de una economía abierta y con sector público. Bueno, finalmente vamos a incorporar al sector público y al sector externo en la fórmula de Producto Bruto Interno.
Vamos a recuperar para eso este gráfico que les puede resultar familiar, lo habíamos visto en distintos momentos, es el flujo de alguna manera circular, nominal y real, también lo hemos visto en la clase de Keynes. Los consumidores, los titulares, que en definitiva son los titulares de los factores capital, trabajo, tecnología, recursos naturales, capital fijo, son los consumidores, son los habitantes del país. Por otro lado tenemos dos empresas en este país también imaginario, una fábrica de tomates en lata y una fábrica de teléfonos. Y por otro lado el mercado de bienes y servicios finales reales de consumo. Bueno, la población, los consumidores, gastan parte de su ingreso para adquirir bienes finales en el mercado y a su vez este flujo que incorporan es el que permite obviamente remunerar a los titulares de los factores, porque estos bienes y servicios fueron producidos por las empresas y con su venta, bueno, se remuneran los factores que intervinieron en la producción de estos mismos bienes y servicios. Y como la población es la titular de los factores que intervienen en los procesos productivos, bueno, constituye también esto su ingreso. Vemos entonces que el PBI se compone por el consumo, parte de los bienes y servicios finales fueron consumidos por los habitantes del país, por los consumidores. Por otro lado, habíamos dicho que algunos consumidores, es decir, algunos habitantes tienen capacidad de ahorro, no gastan todo su ingreso en consumo, entonces lo ahorran y parte de él se deposita en el sistema financiero y las empresas lo toman como crédito para financiar la inversión. Entonces parte de estos fondos van a ir también dirigidos al mercado de bienes y servicios finales, consumiendo aquellos bienes que permiten ampliar las capacidades productivas de las empresas. Bueno, en este caso vemos ahí un tractor, una computadora. Ahora bien, esto significa entonces que, como habíamos visto, los bienes y servicios finales tienen estos dos destinos, o el consumo de las familias, de los consumidores, o la inversión de las empresas. Pero aparece un nuevo actor en el sistema económico, que es el Estado. Y el Estado, a través del gasto público, también consume bienes y servicios finales y reales de la economía. Entonces, es otro de los destinos de los bienes y servicios finales, el gasto público que realiza el Estado. Y por último, también el mundo, en una economía ya con sector público y ahora abierta, en la que hay importaciones y exportaciones. Bueno, el mundo también compra bienes y servicios finales que produce un país. Por lo tanto, en la fórmula, los mercados de consumo de otros países, que son las exportaciones del nuestro, también son uno de los destinos de los bienes y servicios finales que se producen en la economía. Y a su vez el mundo nos vende algunos bienes y servicios finales, y hemos consumido en el proceso productivo y también como consumo de las familias bienes y servicios finales importados. Entonces eso no hay que contemplarlo porque no es valor agregado de nuestra economía, sino que estamos consumiendo, comprando al exterior valor agregado de otros países. Entonces lo restamos en la fórmula. Exportaciones con la sigla X menos las importaciones con la sigla M. Entonces, bueno, como síntesis, la fórmula macroeconómica, por decirlo de alguna manera, del Producto Bruto Interno puede simplificarse y sintetizarse como consumo más inversión más gasto público más exportaciones menos importaciones. Los bienes y servicios finales tienen estos cuatro destinos: el consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto público del Estado, el Estado como un demandante de bienes y servicios finales, y el mundo. Y así llegamos al final de un nuevo
tema, ¿no es cierto?, de la unidad 2. Esperamos haber sido de ayuda, esperamos las dudas y los comentarios y bueno, hasta la próxima. Saludos.